¿Qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Carmona y les voy a presentar la sección 9 del capítulo 3 del libro de Statical Mechanics de Patria y Bill. Esta sección habla de las estadísticas del paramagnetismo. Muy bien, vamos a estudiar un sistema con n dipolos magnéticos, cada uno de ellos con un momento magnético μ. Cuando están en presencia de un campo magnético externo H, estos dipolos van a experimentar un torque, que va a tender a alinearlos en la dirección del campo. Si no tuviéramos nada que frenara esta tendencia, los dipolos se alinearían precisamente en esta dirección y, por ende, conseguiríamos una magnetización completa del sistema. A esto de aquí es a lo que llamamos paramagnetismo, es decir, esa tendencia de los momentos magnéticos libres a alinearse paralelamente a un campo magnético. La realidad es que hay una resistencia que se opone a esta tendencia, que es la agitación térmica. Cuando las temperaturas tienden a cero, esta resistencia se vuelve se vuelve ineficaz. Y hay una orientación completa, como vimos anteriormente. Sin importar cuál sea la fuerza del campo que se le aplique, ya sea muy débil o muy fuerte, siempre va a haber una orientación completa. Por otro lado, cuando la temperatura tiende a infinito, va a ocurrir una aleatorización completa de los momentos. Y por ende va a desaparecer la magnetización. Cuando nos exponemos a temperaturas intermedias, cuando exponemos al sistema a temperaturas intermedias, la situación va a estar regida por este parámetro, donde K es la llamada constante de Boltzmann. El modelo que se adopta para este estudio va a constar de n dipolos idénticos localizados, y el hecho de que estén localizados quiere decir que van a poder ser distinguibles. También vamos a considerar que están prácticamente estáticos, que no interactúan entre sí y que pueden orientarse libremente. Muy bien, primero vamos a considerar el caso de los dipolos clásicos. Estos pueden orientarse en cualquier dirección relativa al campo magnético aplicado. Y es, muy entendible que la única energía que tenemos que considerar es la energía potencial de los dipolos debida a la presencia del campo magnético externo. Y a su vez, esta se determina por las orientaciones de los dipolos con respecto a la dirección del campo. Es decir, esta expresión de aquí. La energía va a ser igual al producto punto de cada uno de los momentos por el campo, y esta expresión nos indica simplemente que va a ser la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo que hay entre los dos, de cada uno de los momentos, de los dipolos. La función de partición del sistema entonces va a estar dada por esta expresión, donde esto de aquí es igual a esto de acá. Ahora, el momento magnético medio m del sistema, que obviamente está en dirección del campo magnético, vamos a tener que su magnitud es esta de aquí, que después de hacer unos cuantos despejes y realizar unos cuantos cálculos, nos da esta expresión. Esto pues se ve de que claramente, ya que aquí tenemos un exponencial y la derivada de un logaritmo pues es el exponencial, y todo nos da pues muy bien. Los cálculos, muchos de los cálculos que deberían aparecer o deberíamos conocer, no los incluyo en la presentación, ya que harían muy tedioso el video y muy largo, entonces mejor procuro evitarlos. Por lo tanto, para determinar el grado de magnetización del sistema, lo único que tenemos que hacer es evaluar la función de partición de un solo dipolo, es decir, esta ecuación. Y primero vamos a hacerlo de forma clásica. Usando esta expresión del ángulo sólido elemental, que equivale o que es que representa un pequeño rango de orientaciones del dipolo, vamos a obtener esta expresión de aquí. Entonces,
mu z medio va a ser igual a esta expresión y va a ser igual a esta otra expresión. Donde esta parte de aquí vamos a llamarla L que depende de este parámetro. A esa función L le llamamos función de Langevin. Y no es más que esta expresión de aquí, donde X es este parámetro beta mu h, el cual denota la fuerza de la energía potencial magnética en comparación con la energía cinética Kt. Y bueno, este es un gráfico que nos representa cómo varía la función de Langevin respecto a X, conforme X va creciendo. Vemos que al inicio es una función lineal y conforme avanza se hace de esta manera. Ahora, si tenemos n0 dipolos por unidad de volumen en el sistema, quiere decir que la magnetización del sistema, es decir, el momento magnético medio por unidad de volumen, va a estar dada por esta expresión. Entonces la magnetización del sistema va a estar dada por esta expresión, donde ya les mencionaba, este parámetro X es beta mu h. Ahora, para campos magnéticos muy fuertes o temperaturas muy pequeñas, vamos a tener que X va a ser mucho mayor a 1. Esto es, pues, claro de ver, ya que H va a ser muy grande y beta también va a ser muy grande, ya que esto está relacionado con 1 entre T. Entonces, para T's muy chiquitas, pues beta va a tender a crecer. Esto quiere decir que simplemente X va a ser un numerote, como aquí lo mencionamos. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que la función de Langevin va a ser muy similar o va a ser prácticamente 1. Y vamos a estar sometidos a una saturación magnética, donde mu z medio va a ser prácticamente mu y mz0 va a ser prácticamente n0 mu. En el otro extremo, cuando tenemos temperaturas altas o campos magnéticos débiles, vamos a obtener que X es mucho menor a 1. Y claro, esto se ve pues por lo mismo, ¿no? Cuando la temperatura sube mucho, beta tiende a ser más chiquito, y cuando el campo magnético es muy chiquito, pues también X va a ser chiquito. Entonces, con betas chiquitos y H's chiquitos, X pues va a ser chiquito. Y entonces la función de Langevin pasa a tener esta forma. Pero como dijimos que X es muy chiquito, vamos a cancelar todo esto y todo lo que esté en adelante, considerando únicamente la parte de X a la 1. Entonces, mz0 va a obtener este valor, donde aquí simplemente sustituimos la función de Langevin. Esta función de Langevin, le pusimos este valor. Y bueno, recordemos que la función de Langevin es x entre 3 y x vale beta por mu h. Y bueno, otra situación que hay que tomar en cuenta es que beta es 1 entre kt. Entonces por eso se ve de esta manera particular. Vamos a introducir otro nuevo término que es la susceptibilidad isotérmica, la cual está dada por esta expresión. Esta expresión de aquí. Y se simplifica únicamente a esto de aquí, donde C es la constante de Curie, pero que vamos a ver ahora mismo. A toda esa expresión que vimos anteriormente, que es esta misma, le vamos a llamar ley de Curie del paramagnetismo. Esta fue propuesta en 1896 por Pierre Curie y nos dice que los materiales paramagnéticos van a aumentar su magnetización de manera
directamente proporcional al campo aplicado y a su vez, conforme se eleva la temperatura, va a tender a disminuir. Esta ley solo es aplicable cuando las temperaturas son muy altas y los campos magnéticos son débiles, ya que falla cuando se trata de describir fenómenos con momentos magnéticos alineados, es decir, cuando nos acercamos a la saturación magnética. En este punto, la respuesta del campo magnético al campo aplicado deja de ser lineal y, llegado al punto de saturación, la magnetización es la máxima posible y ya no crece más, independientemente de que se aumente el campo magnético o se reduzca la temperatura. Ahora, como les mencionaba, esa C es la constante de Curie del sistema y es particular para cada material. Aquí les presento un gráfico donde se ve la susceptibilidad de la muestra, de una muestra de polvo de hexahidrato de sulfato de cobre y potasio, en función de la temperatura a -1. Y pues la pendiente que adopta esto es la constante de Curie, a la menos. Ahora, vamos a hablar del paramagnetismo de forma cuántica. Aquí la principal modificación es que el momento dipolar magnético μ y su componente μz, la cual pues es la que está alineada con respecto al campo, no van a tener valores arbitrarios. Y de manera general tenemos una relación directa entre el momento magnético μ de un dipolo dado con su momento angular, la cual es esta de aquí, donde L cuadrada es esta expresión bien conocida en la mecánica cuántica. Esta relación es la relación giromagnética del dipolo y a su vez el número G es el factor G de Lande. Vamos a estudiar unos pequeños casos donde si el spin si el momento angular neto del dipolo únicamente depende de los spins de los electrones, entonces vamos a tener que G va a ser igual a 2. Por otro lado, si solo se debe a los movimientos orbitales, G va a ser igual a 1. Pero cuando su origen es mixto, vamos a tener esta expresión de aquí, donde S es el spin del dipolo y L van a ser los números cuánticos orbitales que tenga el dipolo. Algo súper importante a considerar es que no hay límite superior o inferior en los valores que pueda llegar a adoptar G. Ahora, vamos a combinar la función, estas dos ecuaciones que obtuvimos, esta función que obtuvimos y la de la mecánica cuántica, para que nos den esta otra expresión, donde MB es el magnetón de Bohr. Y de aquí surge esta otra expresión, donde, representa la componente μz del momento magnético, que es, como ya hemos dicho hasta el cansancio, está en dirección del campo aplicado. Y está dada por esta expresión. Por esta expresión. Donde M, pues adopta estos valores. Entonces, un dipolo cuyo momento magnético μ se ajusta a esta expresión, no puede tener otras orientaciones respecto al campo aplicado, más que las que se ajustan a estos valores de aquí. Es decir, el número de orientaciones permitidas para un valor dado de J va a ser de 2J más 1. En vista de ello, la función de partición de un solo dipolo, es decir, Q1, va a estar dada por esta expresión de aquí. Vamos ahora a tratar de deducir una nueva función llamada la función de Brillouin, que, va a surgir de lo siguiente. Definiendo un nuevo parámetro
X, vamos a sustituirlo. Vamos a sustituir este valor de aquí por X y nos da lo siguiente. Esto con algunas cuantas series nos va a dar esto. Y prosiguiendo con las series nos va a dar esto. El momento magnético del sistema, el momento magnético medio del sistema, entonces va a estar dado por esto de aquí. Y si sustituimos mu z, nos va a dar esta nueva expresión de acá. Muy bien. Ahora, mu z vamos a definirla como esto de aquí. Mu z promedio. Simplemente la despejamos de aquí. Y a todo esto de aquí le vamos a llamar bj de x, la cual es la famosa, la llamada función de Brillouin, que de forma gráfica se ve de esta manera, a diferentes valores de j. Vamos a analizar algunos casos especiales. En primer lugar, observamos que para campos fuertes y bajas temperaturas, es decir, cuando x es mucho mayor a 1, ya vimos por qué, bj va a ser similar a 1 para cualquier j. Y el sistema va a estar correspondido a un estado de saturación magnética. Por otro lado, a temperaturas altas y con campos magnéticos débiles, es decir, con X chiquitas, la función de Brillouin se puede escribir de esta manera. Así que vamos a obtener esta nueva expresión. Bueno, más bien, de esta expresión y sustituyendo esta X aquí, bueno, ya lo hice la flechita, y esta expresión de Brillouin aquí, vamos a obtener esta nueva expresión para el campo magnético medio el de la componente Z, que es esto. Y vemos que la ley de Curie se sigue cumpliendo, ya que la susceptibilidad sigue dependiendo de 1 entre T por otras cosas, ¿no? Por una constante. Y la constante de Curie ahora va a ser esta de aquí, que recordando que mu cuadrada vale esto, vamos a obtener que la constante de Curie es esta expresión para cuando hay altas temperaturas y campos débiles, visto desde el punto de vista cuántico. Ahora vamos a ver cómo depende nuestro sistema de J. Es decir, vamos a ver la dependencia de los resultados con el número cuántico J. Primero consideremos cuando J tiende a infinito. Esto quiere decir que G pues tiende a 0 y el valor de mu permanece constante. Se puede observar fácilmente que en este límite la función de Brillouin tiende a volverse independiente de J e idéntica a la función de Langevin. ¿Por qué? Porque, pues bueno, todo esto se convierte en 1, esto se convierte en 1, y todo esto se convierte en 1 entre x. Y así obtenemos, me fui muy chueco, obtenemos la función de Langevin. Bueno, algo que es visualmente igual a la función de Langevin. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué consecuencias nos trae? Bueno, en este límite, el número de orientaciones permitidas para el dipolo magnético va a ser infinitamente grande. Y dando como resultado que el problema se reduce a su forma cuántica, a su forma clásica, donde se permiten todas las orientaciones posibles. Vamos a analizar otro extremo donde J es igual a un medio. Es decir, que tenemos dos orientaciones y que G va a ser igual a 2.
En este caso, vamos a obtener esta nueva expresión. Y para x mucho mayores que 1, vamos a obtener que mu z va a ser muy similar a mu b. Y para x mucho menores que 1, vamos a obtener que mu z promedio va a ser similar a mu b por x, que va a corresponder a la constante de Curie. Ya por último, vamos a tomar un pequeño ejemplo de cómo se vería todo esto de manera experimental. Vemos aquí un resultado de un experimento donde se analizaron 3 sales paramagnéticas: alumbre de potasio y cromo con J igual a 3 medios, alumbre de amoníaco y hierro con J igual a 5 medios, y sulfato de gadolinio octahidratado con J igual a 7 medios. Todas con G igual a 2. ¿Qué se ve en esta gráfica? Bueno, en esta figura se reproducen los valores experimentales de mu z en términos de mu b en función de la cantidad H entre T, ¿sí? Como ya les mencioné, para las 3 sales diferentes. También podemos ver las gráficas teóricas correspondientes, es decir, las curvas GJB. Y esas son las líneas sólidas que encontramos ahí. Estas líneas sólidas. Mientras que los resultados experimentales pues son los puntitos. Aquí encontramos, bueno, en esta gráfica, en este experimento, hay una buena concordancia teórica experimental. Y también encontramos que a una temperatura de 1.3 kelvins y con campos de aproximadamente 50.000 Gauss, es suficiente para producir más del 99% de saturación en estas sales. Lo cual indica que, pues sí, son bastante paramagnéticas. Eso fue todo. Muchas gracias. Y espero que todo haya quedado claro.